René Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en La Haye, Turena, Francia, en el seno de una familia de baja nobleza, hijo de un consejero de Parlamento de Bretaña. La temprana muerte de su madre, Jean Brochard, pocos meses después de su nacimiento, le llevará a ser criado en casa de su abuela materna, a cargo de una nodriza a la que permanecerá ligado toda su vida. Posteriormente hará sus estudios en el colegio de los jesuitas de La Flèche, hasta los 16 años, estudiando luego Derecho en la Universidad de Poitiers. Según la propia confesión de Descartes, tanto en el discurso del método como en las meditaciones, las enseñanzas del colegio le decepcionaron, debido a las numerosas lagunas que presentaban los saberes recibidos, a excepción de las matemáticas, en donde veía la posibilidad de encontrar un verdadero saber. Estuvo influenciado por el catolicismo. Obtuvo la licenciatura de Derecho en 1616. Sin embargo, nunca ejerció la profesión jurídica. En 1618 entró al servicio del príncipe Mauricio I de Nassau-Orange, con la intención de seguir la carrera militar. Descartes sirvió en otros ejércitos, pero su interés se centró siempre en los problemas de las matemáticas y la filosofía, a los que dedicó el resto de su vida. Se trasladó a Italia, donde permaneció de 1623 a 1624, y marchó a Francia, donde residiría entre 1624 y 1628. En este periodo se dedicó plenamente a la filosofía y a realizar experimentos de óptica. En 1628, tras vender sus propiedades en Francia, partió a Holanda, donde vivió en diferentes ciudades: Ámsterdam, Deventer, Utrecht y Leiden. Fue por entonces cuando escribió Ensayos filosóficos, que fue publicada en 1637. Esta está compuesta de 4 partes: un ensayo sobre geometría, otro sobre óptica, un tercero sobre meteoros, y el último el discurso del método, que describía sus especulaciones filosóficas y ha sido su obra más famosa, importante y estudiada. A este le siguieron, entre otros ensayos, Meditaciones metafísicas y los principios de la filosofía. El último volumen fue dedicado a la princesa Elizabeth Stuart de Bohemia, que vivió en los Países Bajos y con la que mantenía una gran amistad. Ella fue su amor más auténtico y apasionado. Tenía 22 años menos que él, la conoció en el año 1642 y su relación epistolar se mantuvo hasta el final de su vida. Esta amistad, iniciada en 1642, desembocó muy pronto en un enamoramiento apasionado, aunque contenido, de Descartes por la princesa. La lectura de la correspondencia entre ambos demuestra que Descartes se enamoró muy pronto de la princesa y que éste correspondió el afecto de Descartes con un fuerte sentimiento de amistad, pero estando muy lejos de sentir por él una pasión amorosa como la del filósofo. Antes de esto, Descartes tuvo una relación con Helena Jans. Fue una sirvienta de una de las diversas casas holandesas en las que Descartes estuvo hospedado. De ella tuvo una hija en el año 1635, Francine. Solo pudo disfrutar de ella durante 5 años, que parece que fueron especialmente importantes en el plano afectivo de la vida del pensador francés. Las relaciones de Descartes con Helena no quedaron reducidas a las de tener una hija en común, sino que el pensador francés procuró que ella viviese cerca de él e incluso que trabajase como sirvienta en el mismo domicilio en el que él se hospedó por un tiempo. Sin embargo, su afecto no llegó a tener una intensidad tal que le llevase a casarse con ella, pero llegó a existir una correspondencia escrita entre ellos. Descartes creó la geometría analítica y dio las primeras nociones de la óptica geométrica y de la metafísica moderna. Atacó los principios escolásticos, consagró un nuevo método de raciocinio, el método cartesiano,
Elaboró su teoría de la duda metódica y llegó al conocimiento de su propia existencia por medio del pensamiento. Cogito ergo sum, pienso luego existo. En 1649, Descartes fue enviado a la corte de Cristina de Suecia en Estocolmo para dar a la reina clases de filosofía. Todo parecía irle bien si Cristina no hubiera insistido en hacer que le enseñara filosofía a partir de las 5 de la mañana, en un aposento grande y frío. Descartes era demasiado bien educado para quejarse de esta desagradable circunstancia, aunque siempre odiaba el frío y rara vez se levantaba antes del mediodía. Después de 3 meses de estas espantosas clases, antes del amanecer enfermó de gravedad, ya que siempre había tenido una salud muy delicada, y murió el 11 de febrero de 1650 de una enfermedad respiratoria, que probablemente fue pulmonía. 17 años más tarde, su cadáver volvió a París, donde fue sepultado. En 1980, el historiador y médico alemán Heike Pies halló en la Universidad de Leiden una carta secreta del médico de la corte que atendió a Descartes, el holandés Johan van Huyen, en la que describía al detalle su agonía. Curiosamente, los síntomas presentados, náuseas, vómitos, escalofríos, no eran propios de una neumonía. Tras consultar a varios patólogos, Pies concluyó en su libro El homicidio de Descartes, documentos, indicios, pruebas, que la muerte se debía a un envenenamiento por arsénico. La carta secreta fue enviada a un antepasado del escritor, el holandés Willem Pies. 16 años después de su muerte, su cadáver fue exhumado, a petición de sus amigos, y llevado a París, salvo su dedo índice derecho, que se lo quedó el embajador de Francia, ya que quería poseer el dedo de quien escribió Cogito ergo sum. Durante el viaje, alguien le cambió el cráneo por el de otro muerto, y el verdadero pasó de mano en mano hasta que llegó definitivamente al naturista francés Georges Cuvier. Otras anécdotas de Descartes son: con su teoría de las sustancias, Descartes llegó a la conclusión de que el funcionamiento del cuerpo del hombre, ya que es solo materia, debía ser idéntico al que rige para las leyes físicas de la mecánica. Esta teoría, que podemos encontrar en el Tratado del Hombre, fue tan asimilada por el autor que se dice que René, que además de ser gran aficionado a las ciencias ocultas, construyó un autómata femenino que le acompañaba en todos sus viajes. Así estuvo hasta que el capitán de un barco en el que viajaba la arrojó por la borda, sin saber nada de ciencia, diciendo que era obra del diablo. Debido a la precaria salud que padecía desde niño, René Descartes tenía que pasar innumerables horas en cama. Aprovechaba para pensar en filosofía, matemáticas o divagar. Teniendo su vista perdida en el techo de la estancia, fue una mosca a cruzarse en su mirada, cosa que hizo que la siguiera con la vista durante un buen rato, mientras pensaba y se preguntaba si se podría determinar a cada instante la posición que tendría el insecto, por lo que pensó que si se conociese la distancia a dos superficies perpendiculares, en este caso la pared y el techo, sí se podría saber. Mientras le daba vueltas a esto, se levantó de la cama y, agarrando un trozo de papel, dibujó sobre él 2 rectas perpendiculares. Cualquier punto de la hoja quedaba determinado por su distancia a los 2 ejes. A estas distancias les llamó coordenadas del punto. Acababan de nacer las coordenadas cartesianas y con ellas la geometría analítica.